Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Aquí estoy para compartir una palabra que mi Señor tiene para usted. Y vamos, me decía el Señor. Me daba Mateo 11, 21. Mateo 11, 21. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquí el grande, la honra y la gloria es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el grande, Él es el poderoso. Usted escuche la palabra porque yo simplemente me paro a dar su palabra. Ve que no soy nadie. Aquí el grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a dar la palabra. Vamos a ver qué nos da el Señor. Bueno, le decía Mateo 11, 21. Mateo 11, 21. Vamos a empezar desde el 20 y vamos a terminar el 21. Yo voy a empezar en el 20 y voy a terminar en el versículo 21, que fue el que el Señor me dio. Dice: ayes sobre las ciudades impenitentes. Son las lamentaciones de las ciudades. Entonces comenzó a reconvenir, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, aquí va el versículo que el Señor me dio. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que ha sido hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El Señor le estaba diciendo, ay Corazín, ay Betsaida, que si hubieran hecho los milagros en Tiros y en Sidón, dice que a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El Señor había hecho milagros en todas estas ciudades, en todas, pero en Corazín y en Betsaida. Betsaida era una ciudad, no va a decir usted que es una mujer, era una ciudad que estaba en Belén. Belén creo que estaba, si no me equivoco. Bueno, era una ciudad Betsaida. El Señor le dice que si ellos hubieran creído, que si ellas hubieran creído, Corazín, Betsaida, hubieran hecho mucho más milagros que ahí, pero era gente incrédula. Le dijo, ya se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Era una gente de esa ciudad que le llevó la palabra a mi amado Señor, pero ellos no se arrepentían. Por más palabras que escuchaban, su incredulidad era grande. Mire que era tan grande como hoy en día. Hoy en día hay mucha incredulidad en general. Y es una vergüenza que esa incredulidad esté en el pueblo de Dios. Mire, no es casualidad. A mí no me gusta hablar de esto porque yo tengo mucho más cosas que hablar, como que estar hablando de lo que pasa en el mundo. Pero no es casualidad que una enfermedad esté en el mundo entero. Es casualidad cuando un país se enferma, uno. Esa sí es casualidad cuando un solo tiene la enfermedad. Pero cuando el mundo entero tiene la misma enfermedad, esa no es casualidad. Esa no es casualidad. Ahí ya está la justicia y ahí está la mano de Dios ya metida. Entonces, pero hay pastores rebeldes como los de la calle. Podemos entender que los de la calle, los del mundo tengan su rebeldía, pero no conocen, porque no conocen de Dios. Pero estos pastores que están diciendo que es mentira. Hay un peruano que es un Jorge Aguilar que está diciendo que es mentira, que dice que los puede comprobar con pruebas, que es mentira de la enfermedad que está pasando, la enfermedad que está pasando en el mundo entero.
dice que los puede comprobar con pruebas, que son mentiras de esa enfermedad, que todo eso son falsedades, que no escuchemos noticias porque son los noticieros los mentirosos, que la verdad la tiene Él. Óigame usted, qué ridiculeces habla la persona, ¿verdad? Cuando ya está vacía, cuando ya no tiene nada de Dios, solo ridiculeces salen de su boca. Porque ¿cómo? Él no es Dios. Si Dios manda una enfermedad a la tierra, no los vamos a oponer a estar de rebeldes en contra de las cosas de Dios, del mismo Dios a quien le servimos. Entonces, que Él no usa máscara, porque esas son mentiras. Y estamos viéndolos nosotros, que eso está en el mundo entero, que no son mentiras, que es una realidad. Entonces esta gente lo lleva tanto, están con una incredulidad, que están viendo las cosas y están diciendo que son mentiras. Entonces esta ciudad, Bethsaida, está como hoy en día, porque todo lo que se hizo antes, el Señor lo trae. Se está viviendo hoy en el presente. Todo lo que pasó antes se vive hoy en el presente. Y el Señor les decía, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, le dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, les dice, así le dijo, si hubieran hecho los milagros que ha sido hecho en vosotras, tiene que a que se hubiera arrepentido en silicio y ceniza. Mire que a veces los versículos los ponen, no sé cómo los han escrito, que a mí se me hace difícil leerlo. Se habían arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces eran dos ciudades. Corazín, por eso el Señor les dice, ay Corazín, Bethsaida. Eran dos ciudades. Que se hubieran arrepentido, le dice, en silicio y en ceniza. Porque antes en la ley, el perdón de los pecados era sacrificio de los animales. Mataban animales por los pecados de las personas. Las personas, para perdón de sus pecados, se llenaban de ceniza. Y se vestían de silicio. Se ponían como una ropa que como le dijera, como una ropa como de castigo, pero no era cualquier ropa. Ha de haber sido una ropa áspera, como que tenía ahí un modo de chinchitas para que los maltratara. Así era la forma del arrepentimiento de ellos. Pero eso fue en la ley. Cuando el Señor, todavía cuando mis amados Señor les dice, ay Corazín, ay de ti Bethsaida, el cordero no había muerto todavía. Todavía se vestían de silicio por los pecados y se encenizaban por los pecados. Y todavía había muerte de animales por el perdón de los pecados, porque el cordero no había muerto, el cordero andaba ahí caminando, no había ido a la cruz todavía. Pero ya, al ir a la cruz el cordero, termina la ley y empieza la gracia. Entonces nosotros estamos en la gracia. Entonces, al morir el cordero y termina la ley y empieza la gracia, termina la muerte de los animales. Y termina el silicio y termina el castigo en ceniza y en silicio, porque ya murió el cordero. Porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero ahora, hoy en día no sabemos identificar en qué estamos. Hay gente confundida. Mira, hay gente que se ha creído tan sabia. Se ha creído tan sabia que han caído necios en su propia opinión. Así como estaban aquellos fariseos, así como estaban aquellos escribas, que le llegó la salvación a sus manos.
estuvo ahí el Cordero, porque por ellos vino el Cordero, a morir por ellos vino el Cordero. Pero se creyeron tan sabios y tan sabios que cayeron necios en su propia opinión. Y esa necedad los llevó a matar al Señor Jesucristo, porque se creían tan sabios que cayeron en su necedad, que sus leyes no servían, para nada, porque si sus leyes hubieran servido, no hubiera venido el Señor Jesucristo a cambiarlas. Pero ellos se creyeron sabios en incredulidad también, que creyeron que la razón la tenían ellos y no el Cordero. Y por eso, por creerse sabios, cayeron en su propia opinión, se volvieron necios y mataron al Señor Jesucristo, cuando la razón la tenía el Señor Jesucristo. Así estamos hoy en día. Hoy en día, la gente se cree sabia como los fariseos, sabia como los escribas, y han caído en su propia necedad, que se creen tan sabios que ya no viven lo que es la gracia. Se han vuelto tan sabios que están viviendo una vida de fariseo, la vida de los escribas. ¿Sabe por qué se la voy a decir que están viviendo esa vida? Esa vida que era para los judíos. Esa vida que el judío que no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, que no acepta que no acepta al Señor Jesús como su Mesías, el judío sigue haciendo sus ritos de silicio y ceniza, sigue matando animales porque no han creído en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros estamos bajo la gracia. La ley ya no tiene nada que ver, porque la ley murió el día que el Señor Jesucristo murió. Cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron en la cruz, allí murió la ley. Entonces usted está tan sabio que se cree más Dios que Dios, que está haciendo estos ritos, está haciendo silicio y está haciendo ceniza. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo hago silicio. Pero cabezona, cabezón, que no te das cuenta que tú ya no estás en la ley, estás bajo de la gracia. Estás necia como los fariseos, estás necia como los escribas. Si estamos bajo de la gracia, muriendo el Señor Jesucristo, se acabaron los sacrificios que hacían los judíos, los sacrificios como para perdón de los pecados. Ahí dejaron de morir los animales y tuvieron más vida los animales y se acabó el silicio y la ceniza. Y ahora esta gente que dice que le sirve a Cristo está haciendo silicio y está haciendo ceniza. O sea que no saben ni para dónde van, están perdidos porque se han creído sabios y han caído y se han vuelto necios en su propia opinión. Se han creído tan sabios que han caído necios en su propia opinión. Y esa necedad los tiene ciegos. Esa necedad los tiene ciegos y los lleva a la perdición, como los llevó a los escribas y fariseos. Mire, aquellos se creyeron tan sabios de la ley, tan sabios, y se volvieron necios, que desconocieron el dador de la vida, desconocieron al Señor Jesucristo, lo desconocieron de tal manera que por él vino y lo mataron y siguieron con su necedad. Y hasta el día de ahora, la mayoría siguen de necios y están necios en su propia opinión. Así están estos pastores. Se creen teólogos, ¿y sabe por qué se creen así? Porque sabe el maestro que tienen. El maestro que ellos han agarrado por internet es Armando Adulcín. ¿Y quién es Armando Adulcín? Cuando a mí me dice el Nuevo Testamento que Dios quiere obediencia, no quiere sacrificio. Mi amado Señor quiere obediencia, no quiere sacrificios. ¿Por qué no quiere sacrificio? Porque los sacrificios ya se acabaron el día que Él murió. Él murió por todo. Entonces Él quiere que nosotros obedezcamos. Entonces, ¿qué hace esta gente? Haciendo silicio. Y bueno, hace silicio.
porque no está en el campo. Pero si estuviera en el campo y tuviera una hornilla llena de ceniza, se baña de ceniza como las gallinas. Ve que las gallinas encuentran un cenicero y se bañan en ceniza y se empapan de ceniza. Estas personas que están haciendo eso hoy en día, si tuvieran ceniza, se bañaran de ceniza. ¿Por qué? Porque están necios en su propia opinión. Necios que están perdidos del propósito. Ese propósito que es el Señor Jesucristo. Y más no saben que están yendo directamente a la perdición. No están en el de la salvación. Están en la perdición. ¿Por qué? Porque se creen sabios en su propia opinión. Hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Y hay que dejarse dirigir por Dios. Los tenemos que dejar dirigir por Dios. Porque aquel grande es Dios. Nosotros no somos nada. Yo me he cansado de decirles a ustedes que nosotros no somos nada. Nosotros somos polvo. Mira, el Señor nomás le puede hacer tantito así, lo destruye. Y no solo me destruye a mí, destruye el mundo entero con un movimiento pequeñito. Destruye el mundo entero. Y porque nosotros queremos ser más que Dios. Déjeme decirle, y de nuevo, que el que quiso ser más que Dios, en la misma presencia de Dios, fue el diablo. Entonces usted está siguiendo más las cosas de Satanás que las de Dios, porque se ha creído sabio y ha caído en su necedad. Se ha creído sabio, que se ha caído a ser necio en su propia opinión, y en esa necedad ha metido a Satanás ahí, porque no podemos ser necios nosotros. Debemos de decir lo que dice la palabra. El Señor dice que Él no quiere sacrificio. Él quiere obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Que ya dicen, a mí me dijo un sobrino, pero ¿cuáles son las obras que usted tiene? Porque sin obras usted no va a ningún lado. Qué ignorancia, vean. Qué ignorancia. Porque la palabra a mí me dice que es por fe, no es por obras, para que nadie se gloree. No es por obras para que nadie se gloree. Y las obras de estas personas es que dando y quedándote sin nada. Por ejemplo, si yo tengo el único par de zapatos, lo voy a regalar para hacer una obra y me voy a quedar sin nada. Como hacen los católicos, que los católicos todo es obra, 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 porque dicen que así van a entrar al cielo. Mentiras del diablo. Las obras no es dar y que te quedes tú sin nada. Las obras las tienes tú mismo. Haciendo obediencia es parte de una obra. Porque dice el Señor que Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Entonces, si tú caminas en obediencia, si tú caminas bajo de los pasos y bajo de obediencia y te dejas dirigir por Dios, esas son tus obras. Esas son tus obras. Si yo camino en obediencia y con temor a Dios, y voy haciendo puras cosas buenas, agarrando frutos de hacer cosas buenas en lo espiritual. Esas son mis obras. Esas son mis obras que yo voy acumulando para el día que venga Cristo. Voy a tener bastantes obras acumuladas para el día que venga Cristo. Pero no es que voy a hacer una donación de carros de donaciones, porque esas son obras, porque esas son las que me van a salvar. Mentiras del diablo. Aquí lo que usted haga en lo espiritual, que usted se cuide en lo espiritual, que usted se llene en lo espiritual. Porque veía yo el libro de Pedro, el apóstol de Jesucristo. Decía que nosotros tenemos que andar en el espíritu. O sea, que tenemos que matar la carne. Esa carne se tiene que sujetar al espíritu. Porque si la carne se sujeta al espíritu, hable el espíritu. Pero si usted anda en la carne y la carne ha sujetado al espíritu, su carne es la que va a hablar. Como dice, si usted llena el corazón de puras cosas
que no es la palabra, ni es la oración, su corazón va a estar lleno de cosas malas y eso va a salir por su boca. Eso, lo que usted trae aquí, eso va a salir aquí. Porque lo que come aquí le sale por allá, ¿verdad? Entonces lo que come aquí, lo que come y lo echa aquí, le sale por aquí. Entonces debemos de preocupar de llenarlos de la oración y de palabra del Señor para nosotros ir sujetando la carne y que vive el Espíritu en nosotros. Esas son las obras, pero como ahora se creen sabios y son necios en su propia opinión, cosa que al Señor no le agrada. No le agrada eso. Porque mire, es desobediencia, porque la palabra la tenemos que buscar en oración. Pero si yo digo, hoy no me ha dado palabra mi Señor, hoy no tengo palabra. No, pero aquí hay palabra, aquí hay un montón de versículos. Ahora mismo yo agarro un versículo de aquí y grabo una palabra. Ya voy a agarrar un versículo, busco un versículo aquí y ya voy a grabar una palabra del Señor. No, estoy en desobediencia, porque tengo que esperar que el Dios de los cielos me dé la palabra. Mientras yo no me tengo que mover. Si Él no me da palabra este día, ni mañana ni pasado, yo tengo que estar sentadita, nomás esperando. No inventando. Porque si yo me meto sola aquí, a agarrar un versículo, voy a tener prédicas para todo el tiempo. Si yo me meto sola, a agarrar un versículo aquí y hacer la palabra de aquí, yo sola. No, eso no es así. ¿Qué me va a respaldar? ¿Cómo me va a respaldar Dios? Si estoy en desobediencia, ya yo me estoy saliendo de las cosas del Señor y ya me estoy dirigiendo yo sola. Ya no es el Dios de los cielos que me está dirigiendo, ya soy yo solita que me estoy dirigiendo al tomar la decisión de agarrar un versículo de aquí y hacer mi propia prédica. Ahí ya no está Dios, ahí soy yo la que está ya dando su propia prédica con un versículo de la Biblia. Entonces caigo a ser desobediente y creyéndome sabia, llego a caer en necedad y ahí Dios me va apartando. Y esa palabra no va a edificar nada, porque no trae nada de Dios, porque si Dios no te la dio, Dios no te está respaldando. Entonces al hacer yo eso, Dios no me respalda. Entonces, ¿qué le estoy dando yo? Nada. Por lo tanto, la palabra no va a llevar nada de poder porque no ha sido Dios que me la ha dado, sino que soy yo en mi carne, yo en mi necedad. En mi necedad por estar frente a las cámaras, en mi necedad porque usted me siga, en la necedad para que usted me vea, en la necedad para que me den el like, en la necedad para que me toquen la campanita. Entonces soy yo en mi propia necedad. No es Dios que me ha dado la palabra. Y de ahí ya los vamos, mire, labrando nuestro camino solos. Estamos haciendo a Dios a un lado y los vamos haciendo solos. No estás solo porque Satanás va a estar contigo, porque Satanás allá te está esperando para cacharte. No te va a dejar caer al suelo, porque estás en desobediencia. Y los desobedientes no son de Dios, porque a obediencia los ha llamado el Señor. A obediencia, porque Él quiere obediencia. No quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Entonces el Señor le decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Betsaida les decía que si en ti se hubieran hecho los milagros, le dijo, que hicimos en Tiro, en Sidón, ya te hubieras arrepentido, le dijeron. Pero esta ciudad de Corazín y Betsaida estaba totalmente incrédula. El Señor les llevaba y les llevaba palabra y no se arrepentían. No había un arrepentimiento. No había un arrepentimiento de ninguna manera en ellos. No había arrepentimiento en ellos. Entonces,
Así está el pueblo de Dios hoy en día. Incrédulo, incrédulo, incrédulo. El pueblo de Dios. No digamos el mundo que no conoce de Dios. Ese está peor. Este mundo está como Corazín y Betsaida. Igualitos, incrédulos, incrédulos, incrédulos. ¿Usted cree que porque somos... Es que... ¿Usted cree que porque somos siervos del Señor, si estamos en nuestra necedad, el Señor los va a respaldar? ¿Cree que si hay una correntada fuerte y yo diga, no, yo soy sierva del Señor, no me va a pasar nada, y me meto, ¿usted cree que el río no me va a arrastrar? Me va a arrastrar porque estoy siendo necia. Porque el Señor no me ha dicho, pásate el río. Moisés pasó el mar, pero porque Dios le dijo, alza la vara. Y le dijo, pasa. Cuando él le dijo pasa era porque iba a separar las aguas, ¿verdad? No fue Moisés solito que dijo pasemos al pueblo en su propia necedad, porque entonces todos se hubieran ahogado. Mira lo que le pasó a los caballos y al faraón por en su necedad. Todos murieron. Entonces así es aquí. Si nosotros no estamos en obediencia al Señor, ¿cómo el Señor los va a cuidar de algo? ¿Cómo? A Daniel lo salvó de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel estaba lleno de oración, estaba en obediencia al Señor. Pero si usted no está en obediencia y está de incrédula, a usted se lo van a comer los leones y se lo va a llevar el mar, se va a ahogar también. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a Dios, porque se está creyendo sabio. Sabio. Déjeme decirle, llénese del Espíritu. Llénese del Espíritu. No se llene de sabidurías vanas, sabidurías terrenales. Porque con esas sabidurías terrenales usted no va a echar diablos de ninguna manera. Pero si usted se llena del Espíritu, el diablo va a huir cuando se acerque a usted. Pero así como está haciendo usted, que se está haciendo sabio, creyéndose. ¿Y por qué llega esa actitud a estas personas? ¿Por qué? Porque ellos quieren ser mejor que el otro, porque ellos quieren ser, sobre todo quieren sacar ellos la cabeza que son los mejores. Empápate de Dios, llénate del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a decir si tú eres el mejor o no, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros. Y eso es lo que pasa, llegan en una competencia que nadie se quiere quedar atrás, sino que yo quiero ser mejor y por eso voy a ser el zapato del teólogo. Porque los teólogos son porque han estudiado, han agarrado estudio. Pero estos no, estos agarran su teología. Esa teología barata, a ningún teólogo le sirve eso. Porque con eso no puede orar por sanidad. Porque esos están llenos de libros, no de Dios. Y a mí, ¿de qué me sirve llenarme de libros? ¿De qué me sirve llenarme de libros? No voy a tener el respaldo de Dios. El diablo va a estar conmigo. No voy a tener respaldo de Dios. No voy a poder sanarme de mis enfermedades. No voy a poder decir fuera al diablo. ¿Por qué? Porque estoy llena de libros nada más. Pero de Dios estoy vacía. Déjeme decirle que aunque yo no sepa nada de Biblia, pero si me lleno de Dios, si me llena de Dios, Dios me va a respaldar en lo que yo hable. Aunque yo no me sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Él me va a respaldar en su palabra. Y estas personas, ¿de qué sirve que sepan la Biblia de Génesis, Apocalipsis, si están haciendo cosas que fueron en la ley? Que fueron cosas antes que el Señor Jesucristo muriera. Porque están haciendo silicios y ceniza de hace 2000 y tantos años. Cuando eso cuando estamos en la gracia por medio de Jesús, estamos en la gracia por medio de mi amado Señor.
Y así está todo el evangelio. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por Dios. Porque ellos se han creído sabios. Ellos se han creído más grandes que Dios. Y esa necedad los está llevando a la muerte terrenal. Porque ya en lo espiritual ya están muertos. En lo espiritual ya se murieron. Ahora nomás están esperando la muerte terrenal. Mire, que hay temas que son largos y extendidos. Que la palabra no se termina aquí conmigo. Pero yo sí la tengo que terminar porque la cámara nomás me da 30 minutos y de ahí ya no me puedo extender más. Pero dentro de mí hay más para dar por medio de mi Señor. Pero aquí se queda todo por la cámara. Ay, que Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. Son las 8:24. Este día estamos a viernes 3 de julio del 2020. Que la paz de Dios esté con usted. Llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo y verá como todo va a ser una maravilla para usted. Deje de ser necio de su propia opinión, porque eso no lo está llevando a ningún lado, lo está llevando a la perdición. La palabra tiene que ser de Dios, no de nosotros los humanos, no de nosotros los carnales, no de nosotros. Tiene que ser de Dios, de allá del cielo. Él se la tiene que dar a usted. Y así usted la tiene que dar como Dios se la da.